Una pareja de Vancouver con ingreso familiar mediano canadiense, $86,000 al año. Tendría que trabajar 24 años completos sin gastar $1 en comida, transporte, servicios ni impuestos para poder comprar la casa promedio de su ciudad. Ese es el precio real de la mediana inmobiliaria de Vancouver, dividido por el salario mediano. Y ese cálculo asume que dejan de vivir mientras ahorran. Este es el capítulo 4 de la ilusión canadiense. Cómo el mercado inmobiliario canadiense dejó de ser un mercado. Los números oficiales. Vancouver. Mediana de casa en 2023 fue $1,190,000 canadienses, según el Real Estate Board of Greater Vancouver. Salario familiar mediano en Columbia Británica, $86,850 brutos, según Statistics Canada. Ratio precio a ingreso, 13.7 a 1. Cuando descuentas impuestos, servicios y gastos mínimos de sobrevivencia, ese ratio se convierte en 24 años de salario bruto completo. Y según el índice Demografía International, Vancouver es la tercera ciudad más impagable del mundo, solo detrás de Hong Kong y Sydney. El gap no es coyuntural, es sistémico. Entre 2005 y 2023, el precio de la casa promedio en Vancouver subió 322%. En ese mismo periodo, el salario mediano canadiense subió 62%. La diferencia es 5.2 veces. Es decir, en menos de 20 años, el mercado inmobiliario abandonó cualquier vinculación con la capacidad de compra real del habitante. No es que Vancouver sea cara para el promedio canadiense. Es que Vancouver ya no está diseñada para el promedio canadiense. Y esto no es exclusivo de Vancouver. Toronto sigue el mismo patrón. Mediana casa en el Greater Toronto Area en 2023, $1,130,000 canadienses. Salario mediano familiar en Ontario, aproximadamente $90,000 brutos. Ratio precio a ingreso, 12.5. Y en la ciudad de Toronto propiamente dicha, la mediana de Detached House llegó a $1,400,000. Los dos mercados más grandes de Canadá adoptaron el mismo modelo simultáneamente. Y ambos gobiernos provinciales, distintos partidos, respondieron con la misma no solución. Cuando dos gobiernos con ideologías opuestas producen el mismo resultado, no es política, es sistema. En enero de 2023, el gobierno federal prohibió la compra de vivienda residencial a extranjeros. Titular potente. Realidad documentada distinta. La ley Non-Canadian Purchase Ban tiene 6 excepciones oficialmente publicadas. Los residentes permanentes están exentos. Los estudiantes con permiso de estudio y presencia mayor a 18 meses están exentos. Los refugiados. Los con visa de trabajo. Los casados con canadienses. Y las empresas canadienses con menos del 10% de propiedad extranjera. El resultado del ban en la práctica, el flujo de capital extranjero continuó. Solo pasó por el eslabón permanent resident. Y ese eslabón, como vimos en el capítulo 3, empieza con un permiso de estudio. Otro instrumento simbólico. El Foreign Buyer Tax de Columbia Británica, impuesto del 20% a compradores extranjeros desde 2016. Recaudación acumulada 2016 a 2022. Aproximadamente $1,200 millones canadienses. Destino oficial declarado, financiar vivienda asequible. Vivienda asequible efectivamente construida y entregada con esos fondos según reportes públicos. Submetas incompletas de las provinciales originales. Y el Empty Homes Tax de Vancouver aplicó 5% por vivienda vacante desde 2023. Resultado, la cifra de viviendas vacantes reportadas por CMHC aumentó de 25,502 en 2022. El impuesto no expulsó al inversor, solamente lo movió al siguiente refugio. Y hay una pieza que raramente aparece en la narrativa oficial. Entre 2015 y 2022, el crédito hipotecario canadiense se expandió un 127%, según cifras del Banco de Canadá. En el mismo periodo, el número de viviendas construidas solo creció 38%. Más dinero persiguiendo menos oferta produce inflación de precio. Y esa expansión crediticia fue posible porque los 6 grandes bancos canadienses reportaron márgenes récord de utilidad, mientras el ciudadano promedio veía su pago hipotecario mensual duplicarse. Los bancos no crearon la escasez, pero se beneficiaron directamente de ella. Y aquí está la cifra que Ottawa reporta pero no explica. La Canadian Mortgage and Housing Corporation, CMHC, calculó en 2023 que Canadá necesita construir 3.5 millones de viviendas adicionales antes del 2030 para restaurar el ratio de asequibilidad al nivel previo al 2004. La construcción anual actual en Canadá es de aproximadamente 240,000 unidades al año. El gap es 7.5 veces. Con la tasa actual, no se cierra ni siquiera parcialmente. Y aquí la pregunta que se evita en la política pública. Si el gobierno federal reconoce el gap, cuantifica el gap, publica el gap, ¿por qué la construcción anual no se ha cuadruplicado? Aquí está el patrón. Un mercado en el que el precio sube sostenidamente beneficia al propietario incumbente.
Beneficia al banco que retiene la hipoteca a 30 años. Beneficia al gobierno provincial que cobra property tax proporcional al valor. Y beneficia al gobierno municipal, que financia infraestructura por lo mismo. El único que pierde es quien intenta entrar por primera vez. Y como el gobierno mide la salud del mercado inmobiliario, por el mismo precio que hace la casa inalcanzable, no hay incentivo estructural para bajarlo. El sistema no falla.